El año 1989 es recordado como uno de los más violentos en la historia contemporánea de Colombia. En la memoria lleva el nombre del año del narcoterrorismo y la evidencia es que tan solo entre agosto y diciembre fueron detonadas 88 bombas en las calles de las principales ciudades, con un saldo de 218 civiles muertos. En medio de la zozobra colectiva fue además el único año en que no hubo campeón de fútbol. El torneo tuvo que ser cancelado a raíz del asesinato de un árbitro. Paradójicamente, fue también el año en que este deporte dio el primer triunfo a nivel internacional a un equipo colombiano: la Copa Libertadores ganada por Atlético Nacional. Este es uno de los accidentes más grandes y más misteriosos en la historia. Anoche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. En el momento en que le dispararon, él se botó. Perfectamente. Ser colombiano era estar desahuciado, ser colombiano era desagradable. Ser colombiano, ay, qué orgulloso me siento de ser un colombiano, eso no era chévere, ¿no? La idea era no ser colombiano, buscar la manera de disfrazarse de venezolano, que Venezuela era algo bueno, ¿no? Era un país donde se vivía bien, se ganaba bien, la gente iba a Venezuela, los sanandresitos surtían por Venezuela, era otra cosa, pero ser colombiano no era tan agradable. Ser futbolista sí. Ahora, después de mucho tiempo, yo encuentro muchos amigos que son hinchas de Santa Fe que decían que ese día fueron hinchas de Nacional, porque Nacional era Colombia y porque ese Nacional enamoraban, porque no es la forma, no es el objetivo en sí, sino la forma como conseguirse el objetivo. Y ese equipo tenía una manera de seducir desde el juego, una manera de entender lo que era Colombia, que éramos gente trabajadora. Cada semana de 1989 dio una noticia violenta. La última semana de mayo no fue la excepción. El día 30, en la mañana, un carrobomba estremeció a Bogotá y le quitó la vida a 7 transeúntes en la calle 56 con carrera séptima. Fue el primer carrobomba contra el entonces director del DAS, general Miguel Maza Márquez. Como una media hora antes de empezar el partido, estalló un petardo, no es un carrobomba ni mucho menos, pero era un artefacto explosivo frente a una sede de drogas La Rebaja en Chapinero. Nunca se me va a olvidar, porque en esa época estábamos en esa guerra de los carteles de Cali y Medellín, y en esa época Pablo Escobar le ponía bombas a drogas La Rebaja que eran de propiedad de los Rodríguez Orejuela, que eran del cartel de Cali. Ese año en particular representó un constante estar hablando de noticias dolorosas. Recuerdo particularmente el avión que derribó Pablo Escobar, que fue en el año 1989, que me tocó cubrir para la revista Cromos. Yo durante ese año estuve justamente en la revista Cromos. Muy, pero muy doloroso, la campaña presidencial tan dramática en la que mataron a varios candidatos, entre ellos a Luis Carlos Galán. Estamos hablando de Jaramillo, del propio Pizarro, que había firmado la paz con el M-19. Hay algunos hechos que son del 89, otros del 90. La lista de hechos violentos es larga. La masacre de La Rochela en enero, el crimen del líder de la Unión Patriótica Teófilo Forero en febrero, el asesinato de José Antequera, también de la UP, en marzo, el magnicidio del gobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancur en julio, el homicidio del magistrado Carlos Valencia García en agosto. Ese mismo mes, los asesinatos del coronel Valdemar Franklin Quintero y el candidato presidencial Luis Carlos Galán. La bomba contra El Espectador en septiembre, otra bomba en octubre, esta vez contra Vanguardia Liberal en Bucaramanga. Un avión de Avianca con 107 pasajeros a bordo explotó en noviembre y un bus bomba contra las instalaciones del DAS en Bogotá en diciembre, solo por recordar algunos de los casos más graves. Mes a mes, la mafia probó su capacidad de destrucción.
Alguna vez Ramiro Meneses, el protagonista de Rodrigo D., le contaba a la revista que era una época en la que en ciertos barrios, en algunas comunas de Medellín, pues los jóvenes tenían 3 caminos: o es metalero, o es punkero, o es sicario. Si es metalero, pero no es punkero. Y si es punkero, no es metalero. Y si es metalero, no es delincuente. Y si es punkero, no es delincuente. Y no se podía mezclar nada. Entonces la gente tenía que escoger, o era esto, o era aquello, o era un paria de esta música. Esa persona era erradicada del combo musical. Yo pienso que eso ayudó una barbaridad, porque mucha gente prefería la música, prefería seguir en la música que entrar en la delincuencia. Cuando uno ve el primer disco de Estados Alterados, refleja mucho de esa oscuridad que vivía la ciudad, porque era gente además a la que todo el tiempo le estaban matando, o amigos o conocidos o gente así. Estaba la pestilencia, ira, bueno, como que muchas cosas giraban en torno al conflicto, a todo lo que estaba pasando a nivel de violencia, pero también había un despertar hacia el arte como una forma de escapar. Entonces los grupos se dividían, porque prácticamente lo único que había para salvar el alma y la vida era el arte. Mataron policías, jueces, periodistas, abogados. Era el momento cumbre de la monstruosidad del narcotráfico, del narcoterrorismo y el psicópata de Escobar enfrentando al Estado colombiano. Yo trabajaba en la revista Cromos, llegó la noticia de un avión que se había caído, era toda la información que teníamos, salí con el fotógrafo, llegamos a la zona y tengo la imagen absolutamente grabada en la cabeza. Al asomarnos a una lomita y vimos de ahí hacia abajo, era desolación total, se veían los restos de los cuerpos, se veía todavía el humo del incendio, y yo no pude ese día tomar ningún testimonio en el terreno. Me desbordó un poco la tragedia misma y la imagen particularmente de una mujer que llegó allí, que era familiar de uno de los pasajeros del avión y que estaba llorando en el borde de esa colina. Y yo me senté a su lado a llorar. Resulta que el fútbol internacional era transmitido por RCN y Caracol. En esa época los resultados no eran muy favorables para los equipos colombianos. Estas dos empresas, que eran programadoras, en ese entonces no eran canales, sino programadoras, todos estábamos en el Canal 1. Canal 1 y Canal A eran los dos canales que existían en esa época. Estas dos empresas renunciaron a realizar las transmisiones de la Copa Libertadores de América en ese año. El empresario pues me llamó, me dijo: hombre, ¿a usted le interesan los derechos de transmisión de la Copa Libertadores de este año? Yo le dije: no, pues yo no tengo plata, eso vale mucho dinero. Digo: recíbame en su oficina y negociamos. Él llegó a mi oficina a ofrecerme pues el fútbol y me dijo: mire, no tengo a quién más venderle eso, le dejé muy barato eso. Y me dio pues un precio, por Dios, increíble. Yo le dije: listo, yo le compro eso. ¿Se acuerda cuánto le cobró? $5.000. Esas transmisiones las hacíamos pues en el Canal 1 a veces, en el Canal A otras veces, cuando no podíamos llegar a un acuerdo con las programadoras del 1, pero bueno, de todas maneras transmitimos todos los partidos hasta llegar a la final. Y al final llegamos a un partido con Olimpia, donde era un partido relativamente parejo. Pero hubo dos desconcentraciones, errores o virtudes
cualquier cosa de eso puede definir un gol, y al final nos vinimos con un resultado difícil, 2-0, que no era merecido. En el fondo yo pensaba que eso lo resolvíamos acá en Medellín. Nosotros teníamos esa fe con un 2-0 de ser un buen resultado. Y ya estamos en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Pitó pitó y comenzó este gran partido. Croston centró la pelota al área, el balón en el área, entra, gol, Usuriaga de cabezazo, gol. La fe de los muchachos. Hay algo que inicialmente yo le dije a René, dije que me regalara un penalti a mí. Miren, yo quiero que me regales el primer penalti. ¿Cómo así? Dije, Pacho, te lo va a tirar Almeida, seguro. Él va a arrancar y le va a dar con el borde interno y te lo va a tirar a tu mano derecha. Tírate a tu mano derecha, que si te lo tira al otro lado, el culpable soy yo. Tírate allá. Pacho me dice, loco, regáleme el primer penalti. O sea, regáleme el de Almeida. ¿Sí? Y tírese al lado derecho. Lo tapó, René, lo tapó. Cuando él tapa el primer penalti, yo digo, ganamos. Pero después venía nosotros y ahí empecé a ver todas las deficiencias con las cuales ya yo estaba emparentada. A Irlando, por ejemplo, le habíamos dicho, cuando agarra el balón, respira, tranquilo, que vos le pegás bien al balón, no te apures. Y llegó y cogió el balón y cuando nosotros miramos ya lo había pateado. Lo botó Gildardo Gómez. Yo les decía, tranquilos, que yo tapo el otro. Arranca González, tiró, lo tapó. Leonel Álvarez en las puertas de la gloria. Le tiró, gol. Colombia. Estaba en el máster, con el teléfono en la mano y con el secretario de prensa de Palacio, porque habíamos acordado con él que si ganaba Nacional, que el presidente hablaba, ¿no? El presidente era el doctor Virgilio Barco. Efectivamente, cuando estábamos en los penaltis, yo de rodillas ahí frente al televisor, rezando para que ganara Nacional, y en el teléfono tenía al secretario de prensa con el presidente, también en las mismas, orando para que ganara Nacional. Y efectivamente, ganó Nacional y salió el presidente al aire. En ese año 1989, gracias a ese triunfo, vivimos lo que ha sido siempre para el país, el deporte. El deporte es lo que nos unifica y el deporte es lo que nos da alegría, y eso lo vivimos allí. Fue un poquito como necesitamos respirar, necesitamos gozarnos este momento. Yo creo que incluso una celebración, que obviamente en cualquier caso sería una celebración inmensa, tuvo un mayor sentido precisamente por eso, porque fue la oportunidad de cambiar de tema, porque fue la oportunidad de decirnos algo distinto, porque fue la oportunidad de celebrar colectivamente cuando lo que hacíamos era llorar colectivamente.